Hola, mis estimados oyentes. Bienvenidos una semana más a Lolo el Calderas. En esta ocasión, esta semana, vamos a estudiar la fórmula de Renoir para baja presión. El siguiente capítulo será la fórmula de Renoir para media presión. Acá es básicamente casi parecido a lo mismo, pero es a la vez diferente. Es decir, porque las fórmulas son las mismas, por así decirlo, pero los valores no. Bien, de nuevo repito que estos programas están dedicados a los profesionales del gas, es decir, agentes, ya sean instaladores o revisores que se dediquen a esto del gas, o a futuros agentes instaladores del gas. Y luego para nosotros, pues solamente será un programa de curiosidad por aprender o por saber, a saber. Bien. No se sabe muy bien de dónde sacó Renoir en estas fórmulas. Los valores que yo voy a dar en las fórmulas son los que básicamente, digamos, son eh, los que están, digamos, usados de manera convencional, ya que en algunos sitios, en algunos sectores, el valor, que en este caso es el 232.000 para baja presión, digamos que en algunos sectores este valor cambia, pero vamos, el usado es 232.000, es el valor que vais a ver que es el que se usa. Bien, ¿para qué se utiliza la fórmula de Renoir? La fórmula de Renoir se utiliza principalmente para el cálculo de tuberías. Y nos dan las presiones, nos dan sí, nos dan si vamos a medir una casa, tenemos las distancias, etcétera, etcétera. Nos dicen, es decir, una cosa importante que hay que tener en cuenta y que en muchos, digamos, muchas veces, principalmente cuando vas a hacer el examen a industria y te lo ponen como trampa, te dan una instalación y te dice, calcula el diámetro de tuberías, pero hay que tener una cosa y es esta. Eh, no se puede calcular una instalación si no hay por lo menos un mínimo de un aparato o que sepamos que va a haber un aparato. Nos dicen, vamos a poner, por ejemplo, dice, quiero que me calcules la instalación, pero voy a poner una cocina de gas de 10 kilovatios. Ya sabemos algo. Va a haber una cocina de 10 kilovatios. Entonces calculamos la instalación para 10 kilovatios. Si no hay aparato, no se puede calcular la instalación. ¿Por qué? Veréis, eh, nos mandan calcular una instalación y dice, bueno, sí, pues calcularme, inventéme aquí las tuberías. Ya, pero ¿qué tuberías meto? ¿Qué va a poner? Ay, no sé, no lo he decidido. No sé, no sé, porque no sé si meteré una cocina, un calentador para los chicos que se bañan mucho, y a lo mejor sí, dependiendo, porque acabo de llegar ahora y no sé qué frío hace aquí en esta ciudad, y a lo mejor pues el día de mañana a lo mejor también pongo una caldera. Ya, me está diciendo que al ver, a lo mejor tal, y tienes, ¿de cuánto es la cocina? No sé. ¿De cuánto es el calentador? No sé, tengo que mirar. ¿Y la caldera que tienes pensada? No sé. Pues campeón, si no lo sabes, no te puedo hacer calcular la instalación. Pero ya digo, la normativa establece que para que tiene que haber mínimo un aparato para poder, digamos, decir, poder hacer la instalación, es decir, el cálculo. Si en un examen os encontráis que os dan todo datos, pero no os dicen el aparato que hay, ponéis no se puede hacer
no se puede hacer no se puede resolver este problema, dado que la normativa establece que tiene que haber un aparato mínimo, uno, para para poder hacer el cálculo. ¿Qué nos dice también o la normativa? Nos dice que en caso por defecto se debe considerar que el aparato que se conecta es de 30 kilovatios. Pero eso, voy a explicarlo también, eso es solo para, digamos, para ahora para nosotros a la hora de hacer ejercicios. Es decir, a la hora de hacer ejercicios no nos dan aparato, estimamos que el aparato que tiene que haber, que vamos a tener, es de 30 kilovatios. Igual que la presión mínima normalmente es de 17 milibares. Es decir, eso es la presión mínima que tiene que haber. ¿Eh? Entonces, son valores que nosotros tomamos para poder realizar el cálculo en ejercicios, no en la realidad. En la realidad, si os mandan a hacer una instalación, eh, tienen que dar los aparatos, sí o sí. Es decir, os mandan, por ejemplo, sois autónomos o, sí, sois autónomos o os dedicáis a esto del cálculo de tuberías. Porque tiene ese carné B, siempre y cuando pues, memoria técnica, recordar, es decir, recordar los episodios anteriores, recordarlos. ¿eh? Los del carné B hacen memoria técnica. Los ingenieros que tienen la categoría A hacen proyectos. En el proyecto tienen que meter una memoria, es decir, pues, a nosotros, tienen que contar con nosotros. Nosotros no podemos hacer lo que hacen ellos. Una vez que se pasa de 70 kilovatios, es un proyecto que nos hacen los ingenieros, categoría A, ingenieros industriales que, que se dedican a esto, que hacen lo del gas. No vale cualquier ingeniero, ingenieros industriales, es decir, con categoría A para gas. No, porque hay muchos ingenieros. Ah, yo soy ingeniero, tú me haces el proyecto. No, no vale. Y los ingenieros industriales pueden hacer lo del gas. Bien, una vez dicho esto, una vez explicado esto, voy a deciros, el programa va a ser corto, porque van a ser 5 ejercicios, lo voy a explicar lo mejor posible, paso a paso, eh, con la finalidad de que, digamos, sí, explicar un poco, vamos a empezar por lo más sencillo y luego vamos a ir por lo más, es decir, por, digamos, el más complicado o el de los más difíciles. Quiero recordaros que ya hice un cálculo de Renoir para resolver es decir, una instalación que hizo un señor que se llama Javier Ponce, que tiene una academia y da cursos aquí en Madrid, España. Y bueno, pues puso en YouTube una instalación, pero no dio resultado, era un vídeo privado. No le vimos. Esa instalación es muy parecida al ejercicio 4 que vamos a ver hoy. ¿eh? Pero bueno, es un vídeo que yo hice, me parece que fue el segundo o el tercero, creo que el tercero. Entonces, si queréis, vais allí, lo recordáis, entonces ese ejercicio, pues no, que sería el 6 no va incluido aquí, porque ya está ahí. ¿eh? Entonces, va a haber 5 ejercicios, el vídeo no es muy largo, no voy a extender mucho, ¿eh? y, y con ello yo creo más que suficiente para explicar cómo se calcula la tubería en Renoir para baja presión, es decir, BP. Vos vais a encontrar a lo mejor BPA o BPA es lo mismo, es baja presión de la extracción. Es decir, la última es sí, otra nomenclatura que no nos viene al caso, porque a nosotros solo nos interesa decir BP. ¿eh? Y bueno, pues ya sí, sin más demora vamos a comenzar, porque si no me lío a hablar y no estoy con nada. Entonces vamos a ver esto de la fórmula Genoa. Bien, esta es la fórmula de Renoir y voy a explicaros. Es decir, aquí.
Es decir, este simbolito que es como un triángulo, una P, es la diferencia de presión, ¿eh? Diferencias de presión. La diferencia de presión en la fórmula de Renoir es igual a 232.000 ¿eh? por la densidad, que no la tienen que dar, ¿eh? La densidad, esta densidad, no la tienen que dar porque tenemos que saber qué es, si es gas natural, gas propano, gas butano, qué es. Entonces, la densidad esta nos la tienen que dar por la longitud equivalente. La longitud equivalente es la longitud, es decir, tenemos 5 metros, pues la longitud equivalente es igual a 5 metros por el 2%, es decir, más el 2%, bueno, por el, 2 por el 20%, perdón, por el 20%, es decir, por 1,2. Es decir, la longitud real, o la longitud relativa, si medimos de una pared a otra pared, tenemos 5 metros. 5 metros por 1,2, 6. ¿eh? Por el consumo o caudal, vamos, el caudal elevado a la 1,82 dividido por el diámetro elevado a la 4,82. ¿eh? Aquí esta D es diámetro. Otro veréis que es como un cero partido, así tal. Eso también se significa diámetro. Yo aquí en la fórmula pone día. Donde ponga día es el diámetro. ¿De acuerdo? Esta es la fórmula para la diferencia de presión. Y de aquí sacamos el cálculo del diámetro de la tubería interior. Ojo, interior. Las tuberías aquí en España tienen un milímetro, lo normal, tienen un milímetro de espesor. Entonces, una tubería que tiene 16 milímetros de interior, se le pone como 18 por 1. Como la tubería, eso lo he dicho otras veces, como es redonda, pero para calcular ponemos en dos extremos, 1 milímetro de un extremo y 1 milímetro de este extremo son dos. Por eso es 18 menos 2, 16 es el diámetro interior. ¿eh? Bien, y la fórmula del diámetro es despejando. Todo es diámetro es igual a la raíz de 4,82 que vimos antes aquí. El diámetro estaba elevado como 4,82. Si lo despejamos, la potencia se convierte en raíz. Entonces, diámetro es igual a la raíz de 482 de 232.000 por la densidad, que recuerda, nos la tienen que dar, por la longitud equivalente, es decir, la longitud relativa o real por 1,2, es decir, el 20%, por el caudal elevado a 1,82 partido por la diferencia de presión. ¿eh? Estas son las fórmulas de Renoir. Es decir, para baja presión. Sí, ¿qué cambia para media presión? Pues cambia que este 232.000 es otro número. ¿eh? Y la diferencia de presión cambia también. La diferente presión es también diferente. Bien, pues si con esto vamos a empezar con Renoir. Bueno, el número 1, nos dice calcular la presión final del siguiente tramo de tubería. Nos dice que hay una tubería que es longitudinal. Nos dice que la presión A es igual a 19 milibares, que es igual a 190 milímetros de columna de agua. ¿Cómo se calcula esto? Es decir, para pasar de milibares a milímetros de columna de agua se multiplica por 10. Es para pasar de milibares a milímetros de columna de agua. Aquí en milímetros de columna de agua a veces ponen MMCDA, columna de agua. No, a veces lo ponen pero como trampa. eh, Os lo digo, a veces lo ponen como trampa para decir, uy, ¿esto qué es? MMCDA. No lo he visto yo. No, no, no. Claro, y muchos dicen, no, no, es que esto no existe, esto de MMCDA. Pues sí existe MMCDA. Es milímetros de columna de agua. Bien, nos dicen que el diámetro de la tubería es de 18 por 1, es decir, 16 milímetros interior. La longitud real es 26 metros. Y nos dicen que por la tubería va a ir gas natural, cuya densidad es 0,6. Y
esta HS, ¿qué significa HS? HS es el poder calorífico superior. ¿Eh? El poder calorífico superior. Es 12,2 kilovatios hora por metro cúbico. Estas son las unidades. Las unidades son importantes. Renoir en baja presión trabaja y se calcula en la presión con milímetros de columna de agua, es decir, el diámetro en milímetros, la longitud en metros, la densidad no tiene valor, es decir, 0,606, y el poder calorífico kilovatios hora por metro cúbico, y la potencia en kilovatios. ¿eh? Por ejemplo, y aquí dice potencia por reglamentación. Cuando yo pongo en los ejercicios, pone por reglamentación y sí, por defecto, pero es para cálculo solamente de aquí del ejercicio. Si os ponen esto y nos dan esta potencia, no lo dicen, aquí os dan todos estos valores, pero no los 30 kilovatios, pues se poner eso. No se puede hacer este problema porque la reglamentación exige que tiene que haber por lo menos un aparato. Entonces, si no lo dicen, ahí queda. Bien, entonces tenemos, y lo voy a poner así para que lo vean. Es decir, tenemos esto, y entonces ahora la longitud equivalente, vamos a calcularla, sabemos que es la longitud son 26 metros, 26 por 1,2 igual a 31,2. La potencia, ¿eh? La potencia, es decir, potencia, eh, perdón, el caudal, vamos a calcular el caudal. Caudal es igual a potencia partido por el poder calorífico. Es decir, como tenemos, sí, porque hay una cosa importante, hay que mirar, es decir, que las unidades, es decir, estén en todo correspondiente. Es decir, que hemos dicho que el, que el poder calorífico se mide en kilovatios hora es para renovar por partido metro cúbico y la potencia tiene que ir en kilovatios. Entonces hay que fijarse. Si todo coincide, entonces lo podemos hacer. Si no, había que transformarlo. Pero en este caso, no, porque vamos a hacer ejercicios sencillos. Entonces, tenemos que el caudal es igual a 30 kilovatios partido 12,2 kilovatios hora por metro cúbico y el resultado es, quitamos uno y otro, los metros cúbicos pasan aquí, las horas pasan para allá, total que nos quedan 2,46, perdón, metros cúbicos la hora. El caudal se mide en metros cúbicos la hora aquí, en este caso para la fórmula. Entonces, aplicamos la fórmula de Renoir, cuando pongo P1 menos P2 es la diferencia de presión. Diferencia de presión, que es lo que vimos antes. ¿eh? Diferencia de presión es igual a 232.000 por ds por LE por el caudal partido el diámetro. ¿Vale? Entonces nos vamos aquí a la fórmula de Renoir que hemos dicho, que es esta misma, solo que yo lo pongo de una forma mm, que lo podamos entender aquí en este ejercicio. 232.000 por la densidad, por la longitud equivalente, por el caudal elevado a 1,82, este símbolo, que es una V hacia arriba, es elevado a partido por el diámetro elevado a 4,82. ¿eh? Es decir, entonces decimos que la diferencia de presión es igual a 232.000 por 0,6, que era la densidad. Recordar, era la densidad, ¿eh? Por 31,2, que es la longitud equivalente, por 2,46 metros cúbicos la hora, que es el caudal, partido el diámetro que nos daban, que era 16 milímetros, elevado a 4,82. Total, el resultado es que la diferencia de presión es 35,11 milímetros de columna de agua. Y para pasar milímetros de columna de agua a milibares, se divide, si antes se multiplicaba por 10 de milibares a milímetros de columna de agua, pues ahora se divide 10 para pasar de milímetros de columna de agua a milibares. Total, que nos dicen que 30 y sí, bueno, que la presión final
la presión final, es decir, bueno, aquí estábamos aquí, perdón, se divide entre 10, entonces 35,11 milímetros por uno de agua es un 3,5, bueno, 3,51 serían milímetros, milibares, perdón, milibares. Entonces, la presión final, ¿cómo se calcula la presión final? Pues la presión final es la presión A, es decir, que teníamos, que eran 19 milibares, ¿eh? 19 milibares, menos la diferencia de presión. Entonces, 19 milibares menos 3,5 milibares, la presión final es 15,5 milibares, que sería la presión final, sería la presión que habría en B, por la pérdida de presión que hay en el tramo. ¿Eh? Y este es el ejercicio número 1. Ahora vamos a pasar al ejercicio número 2, que es parecido a este, pero diferente. ¿Eh? Aquí nos dicen que tenemos que seleccionar el diámetro para la siguiente instalación de gas. Entonces nos dicen que va a haber una encimera de 11 kilovatios. Este ejercicio se puede hacer porque nos dice que hay una encimera de 11 kilovatios. Y la encimera está en un tramo recto que mide 6 metros. La presión en A es de 17,3 milibares y la presión en B es la reglamentaria, que es 17 milibares. Si no nos lo dicen, ya digo, si no nos lo dicen, por defecto sabemos que al final, por la reglamentación, tiene que haber 17 milibares. Nos dicen que es gas natural, cuya densidad es 0,58. ¿Veis? Ya ha cambiado. La otra era 0,6, aquí es 0,58. Estos datos nos los tienen que dar, ¿eh? Igual que el poder calorífico nos lo tienen que dar. Si no, no se puede hacer. Es 11,9 kilovatios hora por metro cúbico. Puesto que las unidades están todas bien, ¿eh? Bueno, sabemos que los milibares, para pasar de milibares a milímetros de columna de agua, hay que multiplicar por 10. Pero bueno, entonces vamos a comenzar. Entonces vamos a calcular la longitud equivalente, que es 6 por 1,2, es decir, porque por el 20%, entonces es 6 por 1,2, 7,2 metros. El caudal es igual a potencia partido por el poder calorífico superior, poder calorífico superior. Sí, entonces el caudal es igual a 11 kilovatios partido 12,2 kilovatios hora por partido metro cúbico. Quitamos para aquí, quitamos para allá. Nos queda que el caudal es igual a 1,02 metros cúbicos la hora. Entonces, eh, la diferencia de presión es igual a 17,3 milibares que tenemos en A, menos la presión que tenemos en B, que es la reglamentaria, que es 17, porque no puede ser menor de 17. Nos da que hay una diferencia de presión de 0,3 milibares, que lo pasamos a milímetros de columna de agua para usar la fórmula de Renoir, y tenemos 3 milímetros de columna de agua. Entonces aquí dice para la pasada de milímetros se multiplica por 10. Entonces ahora aquí ya pasamos a la fórmula de Renoir. Entonces, para la fórmula de Renoir que hemos visto antes, el diámetro era la raíz de 4,82, pero para que vosotros entendáis, y esto a la vez también es como se pondría en un Excel, sí, en una hoja Excel, aunque aquí me parece que sí, aquí estaría bien. Bueno, diámetro es igual a 232.000 por la densidad por la longitud equivalente por el caudal elevado a 1,82, y todo ello partido por la diferencia de presión. Y todo esto sería la raíz cuadrada de 4,82. Este 1 partido 4,82, es decir, porque cuando yo pongo aquí elevado a, digamos, es la raíz cuadrada. Este símbolo de potencia, pero como 1 partido, es decir, entonces es lo contrario de potencia. 1 partido 4,82, es decir, elevado a 1 partido 4,82, que decir, es lo contrario de potencia, es la raíz cuadrada. Bien, entonces nos dice que el diámetro interior recuerda, estos cálculos son de diámetro interior, es 232.000 por 0,58, densidad por 7,2 la longitud equivalente,
por 1,2, eh, que es el caudal, que nos daba 1,02 metros cúbicos la hora, eh, elevada a 1,82 dividido entre 3 que era la diferencia de presión, y todo ello, hacemos la raíz cuadrada vamos, la raíz cuadrada, perdón, la raíz de 4,82. Nos dicen que el diámetro es de 14 milímetros, pero no hay una tubería de 14 milímetros. Entonces nos vamos a la más próxima. Entonces, CU es el símbolo del cobre, porque la tubería aquí en España tiene que ser de cobre, ¿eh? Puede ser de hierro o puede ser de acero inoxidable, puede ser multicapa, pero bueno, sea la tubería que sea, es decir, el diámetro tiene que ser, es decir, el comercial, diámetro comercial en este caso es de 16 milímetros, es decir, de 18 por 1 interior. Bien, con esto ya tenemos el ejercicio número 2 hecho. Y aquí el ejercicio número 3. Nos dicen calcular los diferentes tramos. ¿eh? Entonces aquí sí, lo he hecho a mano alzada, a bolígrafo. ¿eh? Entonces tenemos tramo AB, tramo BC, tramo BD. ¿eh? Y la presión aquí mínima. ¿La presión mínima cuánto es? 17 milibares. Bueno, es decir, nos dicen que es para uso doméstico. Entonces, aquí, claro, es decir, hay una cosa a tener en cuenta, que ahora que tenéis, como hay varios tramos, antes era solo uno, ahora tenemos aquí 3 tramos, por así decirlo, entonces hay que calcular el caudal total. Entonces, el caudal total es igual al caudal A y caudal B más caudal C más caudal D partido 2. Pero ¿qué pasa? Que el caudal A y el caudal B son los dos caudales mayores. Siempre se suman primero los dos mayores más el resto de los caudales partido por 2. Cuando son solamente dos caudales, pues esto desaparece. Es decir, sería el caudal A más caudal B si solo tenemos dos. En este caso tenemos 3, entonces sería caudal A más caudal B más caudal C partido 2. Y recordad, el caudal A y el caudal B son los dos mayores. Entonces, aquí, pues, calcular los diámetros del esquema anterior en tubería comercial, CU. En el punto C hay una encimera de 8 kilovatios. Aquí hay una encimera de 8 kilovatios. En el punto D, de abajo, hay un horno de 6 kilovatios. Las unidades de momento están bien. Es decir, tenemos dos aparatos. Sí, entonces aquí habría como una T. Habría una T para mandar a C y a D. Sí, aquí esto sería una T. ¿eh? Lo tenéis que ver como si esto fuera lineal y aquí y sí, C sería recto o D sería recto y C estaría hacia arriba bueno, o hacia abajo. Es decir, aquí habría una T. Entonces, por eso está el punto B. ¿eh? Bueno, entonces nos dicen que la presión en A es de 17,3 milibares, ¿eh? Y la presión final, es decir, que hay en C y en D, la presión final y la presión final tiene que ser la misma en C y en D, es decir, en 17 milibares porque nos dicen que es la mínima. La mínima ya hemos dicho. Y luego nos dicen que, bueno, no, aquí no viene especificado digamos, eh, bueno, nos dicen que la longitud relativa sí, la longitud relativa a la longitud de A a B es de 5 metros y la longitud de B a C es de 5 metros. Sí, en todos los tramos son de 5 metros por aquí. Nos dicen que el poder calorífico es de 12 kilovatios hora, ¿eh? Y la densidad es de 0,58. Bueno, pues entonces vamos a calcular los aparatos. Entonces, para calcular el consumo, el caudal de los aparatos, o caudal y consumo, cuando yo digo
consumo y caudal básicamente es lo mismo, ¿eh? Es decir, el cálculo es el mismo y es lo mismo. Es decir, en algunas cosas, la Q, el símbolo de consumo y caudal, el símbolo es el mismo, la Q. Entonces, para calcular el consumo, el caudal, consumo caudal de cada aparato es potencia partido poder calorífico, multiplicado por 1,10. ¿Por qué multiplicado por 1,10? Porque quiere decir que no todos los aparatos están funcionando a la vez. ¿Eh? Entonces, puesto que no todos los aparatos están funcionando a la vez, ¿eh? Igual que en lo de longitud equivalente, yo lo expliqué en su día, pero lo vuelvo a explicar. La longitud equivalente se multiplica por el 1,2, es decir, por el 20%, dado que la longitud no siempre es, digamos, es recta. ¿Eh? Entonces, es decir, puede haber una columna o tenemos que hacer una desviación porque, digamos, porque tenemos es decir, por donde va, pues hay un obstáculo, entonces tenemos que poner un codo, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, todo recto sería, digamos, 5 metros, pero dado que tenemos que hacer un desvío para acá para salvar el obstáculo, ya no son 5 metros, ya son a lo mejor 5,50. Eh, entonces se calcula que hay, digamos, es decir, un 20% a mayores. ¿Eh? Por eso es el 1,2. Pues aquí igual, puesto que nosotros el caudal no siempre va a ser el mismo, ¿eh? Porque los dos aparatos, salvo que sea un restaurante o similares, los aparatos no van a estar todos a la vez. Es decir, yo le he dicho, es decir, sí, si tenemos una cocina y una caldera, no van a estar los dos funcionando a la vez, salvo que venga la mujer y hola cariño, y se mete a la ducha mientras tú estás cocinando, preparando el desayuno, y ella está en la ducha ahí calentándose y diciéndome, Cachini, me estás gastando más agua caliente, el pelo le tienes casi al cero y te tiras una hora porque dice que te tienes que lavar el pelo. Es decir, no, perdón, es una broma, ¿eh? No tengo nada. Yo tardo un poco y mi mujer tarda un poco más. Mi mujer tiene el pelo más largo. ¿Eh? Bueno, para decir, una broma, ¿eh? No decía así para que tenga un momento de humor. Bueno, bien, entonces, por eso es por el 1,10, porque los aparatos no siempre están conectados a la vez. Entonces, hay que hacer como una diferencia. Sí, cuando hay los dos aparatos, el consumo o el caudal es mayor que cuando solo funciona un aparato, de los dos que tenemos en este ejercicio. Entonces, tenemos un aparato que da de 8 kilovatios partido por 12 kilovatios hora por metro cúbico por 1,10, igual a 0,73 metros cúbicos la hora. Y entonces el otro aparato que era de 6 kilovatios partido por 12 kilovatios hora por metro cúbico por 1,10 es 0,555 metros cúbicos la hora. Entonces, em, entonces el consumo es, digo, perdón, el caudal en A menos B es igual al caudal de B más al caudal de C. Es decir, pues hay dos aparatos, entonces no hay que hacer, porque recordad que solo tenemos dos aparatos en C y D, entonces solo habría que poner la suma. Entonces, el 0,73 más 0,55 igual a 1,28 metros cúbicos la hora. La longitud equivalente en AB es igual a la longitud equivalente en BC, igual a la longitud equivalente en BD. Es decir, 6 metros, es decir, 5 por 1,2, 6. Entonces, aquí el diámetro que hemos visto que era 232.000, porque ya vamos a calcular el diámetro, por la densidad, por la longitud equivalente por el caudal elevado a 1,82 partido por la diferencia de presión. ¿Eh? Y la diferencia de presión es que, que nos dicen que era de a la final 17 milibares y el,
eh, y la presión inicial, creo que era 17,3. Sí, la presión era 17,3. eh, Entonces, nos dicen que la diferencia, que claro que al fin vamos allá, que vamos a centrarnos. Es 1,5 milímetros de columna de agua. ¿De dónde sale este 1,5 milímetros de columna de agua? Estaréis diciendo. Pues muy sencillo. ¿eh? Y vamos, y lo tenéis aquí abajo. Es decir, la diferencia de presión total, en este caso, es igual a 17,3 menos 17, que lo hemos pasado a milímetros de columna de agua y nos queda, pues que es multiplicado por 10, los milibares a milímetros de columna de agua se multiplica por 10, entonces 173 menos 170 es igual a 3 milímetros de columna de agua. Y aquí hay que aplicar una regla de 3. ¿Por qué? Porque nos dicen que si del punto A al punto C, sí, siempre se escogería, en este caso los tramos miden todos los 5, pero en caso de que sea, digamos, que sea diferente, que este sea 6 y este 5, cogeríamos el de mayor por defecto, ¿eh? Porque siempre que hay que ir a lo demás desfavorable. En el cálculo hay que ir a lo más desfavorable, porque es mejor ir a lo más desfavorable que sobre a que nos falte. Porque si cogemos el más corto y luego los cálculos no coinciden, vamos, no nos rinde bien, es porque hemos cogido el más corto, es decir, el más desfavorable, que es el más largo. Entonces cogeríamos el de 6. Pero en este caso, como es en 2005, ¿eh? Entonces la regla de 3 es eh, que nos dicen que de la diferencia de presión de A hasta C, por ejemplo, es de 3 milímetros de columna de agua. Pues si aquí de A a C hay 3, ¿cuánto habría de A a B? Y eso es la regla de 3 que tenemos aquí abajo. Si 3 milímetros de columna de agua hay en 10 metros, 5 y 5, ¿cuántos milímetros de columna de agua habrá en el tramo AB? Es decir, que es de 5 metros, pues habrá 1,5 milímetros de columna de agua. Y este es el valor que tenemos aquí para el cálculo del diámetro, 1,5. De ahí sale el 1,5 milímetros de columna de agua, MMCA, que no se ve, es lo que es. ¿eh? Entonces, tenemos que el diámetro que nos da resultante de la fórmula de Renoir es 16,96 milímetros, que corresponde al diámetro comercial de 20 milímetros interior. Es decir, en este caso en España sería de 22 por 1 o 20-22, que también conocido. Entonces vamos ahora a calcular la diferencia de presión existente con este diámetro. Entonces, recordad, el diámetro que tenemos es de 20 milímetros. Entonces, la diferencia de presión es 232.000 por la densidad, longitud equivalente por el caudal partido, el caudal elevado a 1,82 partido por el diámetro elevado a 4,82, es decir, la diferencia de presión es 232.000 por 0,58 por 6, que era la longitud equivalente, por 1,28, que era el caudal que teníamos en AB, partido por 20 milímetros, el diámetro que tenemos ahora, el comercial, elevado a 4,82. Total, que la diferencia de presión es 0,68 milímetros de columna de agua. Entonces, de la diferencia de presión inicial, quitamos la diferencia de presión de ahora, es decir, 100 es igual a 172,32, porque teníamos 133. Recordad, teníamos 117,3 milibares, son 173 milímetros de columna de agua. Entonces se le quita a los 173 le quitamos el 0,68 que nos da ahora y nos queda 172,32 milímetros
de columna de agua. Y ahora vamos a calcular, es decir, el tramo BC, que básicamente el tramo BC, es decir, sería, es decir, entonces los 172,32 milímetros de columna de agua que tenemos en B, menos la presión final, que en este caso era 17 milibares, para pasar a milímetros de columna de agua se multiplica por 10, 170. Entonces tenemos 2,32 milímetros de columna de agua. Entonces calculamos la, el diámetro. Recordad, ahora el caudal es el del aparato C, estamos en el tramo B, C, C. Entonces el caudal es 0,73, como decir que lo hemos hecho aquí. ¿eh? Es sí, si lo veis aquí, QC es 0,73 y el caudal, vamos, el caudal de C es 0,73 y el caudal de D es 0,55. Entonces, el diámetro es la raíz de 4,82 de 232.000 por 0,58 por 6, es decir, de la densidad 0,58, la longitud era 5 por 1,2, 6 por 0,73, que es el caudal que hemos hallado de este tramo, elevado a 1,82, y todo dividido por la diferencia de presión, es decir, 2,32 milímetros de columna de agua. Total, el diámetro es 12,5. El comercial es 13 milímetros. Entonces, tenemos que la diferencia de presión con este diámetro de 13 milímetros es 232.000 por la densidad 0,58, por la longitud equivalente 6, por el caudal 0,73 elevado a 1,82, partido por el diámetro que es 13 milímetros, elevado a 4,82, nos da una diferencia de presión de 1,9 milímetros de columna de agua. ¿eh? Y teníamos antes teníamos 2,32, pero la real con este diámetro es 1,9 milímetros con una de agua. Y entonces nos dicen que el cálculo es decir, que tendríamos al final la diferencia de presión es de 172,32, que es el que teníamos en el punto A, menos 1,95, es 170,37 milímetros con una de agua, que cumple la razón de que no puede ser mayor de 170. Vamos, es decir, perdón, menor de 170, pues tiene que haber 17 milímetros de columna de agua. Es decir, en este caso hay 17,037, 17,04. Es decir, siempre la presión tiene que ser mayor de 17 porque es la reglamentaria. Y luego aquí tenemos el tramo BD, que la fórmula es decir, la forma del cálculo es igual que para el tramo anterior. Entonces, el diámetro es la raíz de 4,82 de 232.000 por 0,58, densidad, por la longitud equivalente 6, por el caudal que teníamos en el aparato, que era 0,55 elevado a 1,82, partido la diferencia de presión, que es 2,32. Es la misma sí, porque es el punto que es en el punto B. Entonces el diámetro es de 11,26 milímetros, que el diámetro más próximo es 13 milímetros interior. Entonces calculamos la diferencia de presión real, 232.000 por la densidad 158, por la longitud equivalente 6, por el caudal 0,55 elevado a 1,82, partido por el diámetro 13 elevado a 4,82, nos dice que la diferencia de presión es 1,16 milímetros por columna de agua. Entonces, la diferencia de presión es 172,32 que había milímetros de columna de agua, que había de punto E menos 1,16, nos da 171,16, que es la presión que tendríamos en D. Y como es mayor que 170 o 17 milibares, en este caso sería 17,116, 12 básicamente, 17,12 básicamente casi,
Entonces, como es mayor que 17, se cumple la reglamentación. Bueno, y aquí ya pasamos a otro ejercicio, digamos, un poco ya más complicado. Como veis, bueno, esto es un flip-top, es una freidora, ¿eh? Entonces, aquí tenemos, nos dice que es de uso doméstico, no es un local, ¿eh? Entonces tenemos una presión inicial de 175 milímetros de columna de agua, MMCA. Es decir, tenemos que el tramo AB mide 6 metros, el tramo BC 3 metros, el tramo BD 4 metros, el tramo BE 3 metros y el tramo DF 8 metros. Entonces nos dicen que en C tenemos un horno de 3 kilovatios, en E en el punto E tenemos un frigorífico. El frigorífico funciona a gas de 2 kilovatios y tenemos una freidora a gas de 10 kilovatios. Y la presión mínima reglamentaria es de 170 milímetros por columna de agua, es decir, 17 milibares. ¿Eh? Y entramos con 17,5 milibares, es decir, 175 milímetros de columna de agua. Y como veis, nos dicen que es gas natural, nos dice gas natural, que es el poder calorífico 11,9 kilovatios hora por metro cúbico y la densidad, que no tiene unidades, es 0,59. ¿Eh? Y estos son los datos que en sí nos da. Bueno, pues entonces calculamos la diferencia de presión disponible, que es los 175 del inicio menos 17 los 170 del final, es decir, tenemos una diferencia de presión de 5 milímetros de columna de agua. Entonces, recordad que la longitud equivalente es igual a la longitud relativa a la longitud del tramo por 1,2, pues ya sabéis, porque puede haber más aparatos, que el caudal es la potencia partido es decir, por el poder calorífico superior, es superior, siempre recordad eso, hay poder calorífico inferior y superior. En este caso, nos tienen que dar el poder calorífico superior por 1,10. Y entonces vamos a calcular el tramo AB. Entonces el tramo AB es igual a 6 metros que mide por 1,2 igual a 7,2 metros. Entonces ahora vamos a calcular los caudales. El caudal de F, que es decir, de la freidora, 10 partido 11,9 por 1,10, puesto que las unidades coinciden, kilovatios con kilovatios, si no había que transformarlo. Nos dicen que el caudal en F es 0,92 metros cúbicos hora. El caudal en C, es decir, que hay un horno de 3 kilovatios, 3 dividido por 11,9 por 1,10 entonces el caudal en C es 0,28 metros cúbicos la hora. Y el caudal que hay en el punto E, donde hay un frigorífico de 2 kilovatios, es 2 partido por 11,9, si poder calorífico por 1,10, es decir, el caudal en E es 0,18 metros cúbicos la hora. Hay tres aparatos, Entonces, recordad que el caudal final o caudal total es la suma de dos mayores más el tercero, el caudal menor, eh, partido 2. Es decir, se suman los dos caudales mayores y el tercero. Por eso ahora tenemos que el caudal, eh, digamos, total es 0,92, que es el mayor de todos, más 0,28, que es el caudal más que le sigue, más 0,18, el caudal de menor valor, partido 2. Total nos da 1,29 milímetros cúbicos la hora, que es el caudal que hay, decir, y, que el caudal total. Entonces, nos dicen que eh, el caudal de BD, que sería, tendríamos tendríamos
el horno y el frigorífico sería 1,10, es decir, 0,92 más 0,18. ¿Eh? ¿Eh? Y nos dicen que es el caudal que hay, digamos, el caudal que habría en D. ¿Eh? Y bueno. Entonces, la suma total de los, sí, para el cálculo que estante es, ya el más desfavorable es 6 metros más 4 metros más 8 metros, 6 más 4 10 más 8 18 metros. Y es lo que nos dice aquí, 18 metros, que es la suma desde el punto A al punto F, es decir, en forma lineal, en 18 metros. Y esto lo tenemos como adelante ejercicio anterior, para el cálculo es decir, del tramo a B, ¿eh? Porque nos dicen que si de A al F hay 17, hay una diferencia de presión de 5 milímetros de columna de agua, ¿eh? En 6 metros, que es lo que mide A a B, tiene que haber X. Entonces, por la regla de 3, el 6 por 5, 30 partido 18, nos sale que hay una diferencia de presión en A a B de 1,67 milímetros de columna de agua. Entonces, hacemos la fórmula de Renoir, hacemos la fórmula de Renoir de A a B, que aquí en A a B tendríamos todos los aparatos, es decir, tendríamos lo que hemos calculado del total, de cero, que sería de 1,29. Entonces, en la forma de Renoir sería 232.000 por la densidad 0,59 por la longitud equivalente, que es 7,2, le hemos sacado, que nos lo ha dicho antes. La longitud a ver es 7,2 por, eh, por el caudal, que es 1,29, que cogemos el total, elevado a 1,82, dividido por la diferencia de presión. La diferencia de presión es 1,67 milímetros de columna de agua. Y esto nos da como resultado un diámetro interior de 17,3 milímetros, que corresponde al diámetro comercial de 20 milímetros de columna de agua. Usamos la fórmula de Renoir para el cálculo de la diferencia de presión, ya sabéis, 232.000 por la densidad, por el longitud equivalente, por el caudal elevado a 1,82 partido por el diámetro elevado a 4,82. Sí, con los datos que hemos dado antes, nos da una diferencia de presión de 0,84 milímetros de columna de agua. Entonces, ahora, a 175 milímetros de columna de agua que teníamos en el punto A, le quitamos a los 0,84 la diferencia de presión, nos dice que tenemos una diferencia de presión, perdón, de 174,16 milímetros de columna de agua. Esto es lo que hay en B, y es lo que nos va a... Y este es el tramo es decir, esto es un dato importante para el siguiente tramo. Entonces, nos dice que para calcular el tramo BC, tramo BC es este, el tramo que hay de B hasta el horno. Es decir, ¿qué diámetro, qué tubería hay que poner? Bueno, pues vamos a ver. Entonces, la diferencia de presión es los 174,16 que hay en B, menos el 170, que es la presión que tiene que haber al final del tramo, pues es la reglamentaria. Entonces, 174,16 menos 170 nos dice que hay una diferencia de presión de 4,16 milímetros de columna de agua. La longitud equivalente, pues teníamos 3 por 1,2, nos da una longitud equivalente de 3,6 metros. Usamos la fórmula de Renoir y tenemos que el diámetro que hay que poner es de 7 milímetros. En gas no se puede poner un diámetro inferior aquí en España, un diámetro inferior a 13 milímetros. Por eso el diámetro comercial es de 13 milímetros. ¿Hay un diámetro inferior? Sí, hay el de 10.
pero puesto que para gas, aquí la reglamentación en España no puede ser menor de 13 milímetros, se usaría de 13 milímetros. ¿Eh? Entonces, por eso tenemos 13 milímetros de diámetro interior. Vamos a ver cuál es la diferencia de presión. ¿Eh? Entonces, nos dice que la diferencia de presión con el diámetro de 13 milímetros es de 0,21 milímetros de columna de agua. Es decir, a 174,16 le quitamos 0,21 y nos dice que hay 173,95 milímetros de columna de agua en C. Como es superior a 170, es decir, a 17 milibares, en este caso el 17, como casi como 4, entonces se cumple, está bien calculado. El tramo BD hay que hacerlo, puesto que no hay aparato y es lineal, hay que hacerlo con una regla de 3. Entonces, tenemos que si hay 4,16 milímetros de columna de agua, es decir, la diferencia de 174,16 menos 170, porque es la diferencia que tiene que haber en el punto B al siguiente punto, ¿eh? que es y sí, sí, en 4,16, la diferencia de presión que hemos dicho ahora, y milímetro con de agua, lo tenemos en 12 metros. En 12 metros, los 12 metros es de 4, es decir, la longitud de B a D más D a F, es decir, eh, da más de favorable, sí, 8,4 igual a 12. Si en los 12 que nos dicen que sí, hay una diferencia de presión de 4,16 en estos 12 metros, ¿qué diferencia de presión habrá en solo 4 metros? Sí, es decir, en BD, ¿eh? En BD. Entonces nos dicen que hay una diferencia de presión, sí, X sería a 4 por 4,16 partido 12, nos da una diferencia de presión de 1,39 milímetros de columna de agua. Entonces, teniendo esto, aplicamos la fórmula de Renoir, ¿eh? Que lo veis aquí, el diámetro es igual a raíz de 4,82 de 232.000 por la densidad 0,59 por la longitud equivalente, es decir, 4 por 1,2, 4,8 por el 1,10, que es lo que nos ha dado ahora, es decir, por el caudal, que nos dio antes, 1,10, que era la suma de los dos, de, de los dos aparatos que teníamos ahí, menos el último, menos el flip-flop. ¿Eh? Sí, pero los dos aparatos que digamos, es decir que los aparatos que tenemos en B y D, que es el horno de 3 y el frigorífico de 2, que esto que nos daba 1,10. De ahí sale el 1,10 milímetros con una de agua. Entonces es por eso. 1,10 elevado a 1,82 partido la diferencia de presión que nos ha dado ahora la regla de 3, que es 1,39. Nos dice que el diámetro es de 15,6 milímetros, es decir, un diámetro interior de 16 milímetros. Entonces aquí, ahora teniendo esto, calculamos la diferencia de presión real, con este diámetro, y nos da que, es decir, nos dice 174,16, es decir, menos 1,23, ¿eh? Eh, es igual a 172,93. ¿Eh? Sí. Pero voy a decir, ¿de dónde sale este 1,23? Claro, estáis diciendo, ¿de dónde sale? Bueno, pues hemos usado la fórmula de Renoir con los 16 milímetros de diámetro, entonces 232.000 por 0,59 por 4,8, que es la longitud equivalente, por 1,10, que es el caudal, elevado a 1,82, dividido entre 16 elevado a 4,82, y nos da 1,23 milímetros de columna de agua. Es por eso que de ahí sale. Entonces, la diferencia de presión en D es
172,93 milímetros de columna de agua. Claro. Y ahora vamos al último tramo, al tramo de E, sí, se calcula igual que el tramo BC, ¿eh? Entonces nos dice el tramo de E, del frigorífico de 2 kilovatios, que teníamos un caudal de 0,18, entonces diámetro de la raíz de 4,82 de 232.000 por 0,59, densidad por 3,6, que es la longitud, ¿eh? Equivalente por 0,18 elevado a 82, partido por 2,93. 2,93 sale de 272,93 menos 170, que es la presión que habría al final, nos queda los 2,93 que lo tenéis aquí explicado. Bien, y nos dice que el diámetro que tenemos es de 6,3. Es decir, recordad, el diámetro comercial aquí en España mínimo para el gas natural es de 13 milímetros interior. Entonces pondríamos un diámetro, una tubería de 13 milímetros interior, es decir, de 15 por 1 o de 13-15, también conocido. Entonces aquí veis dónde sale 2,93. Entonces, con este diámetro de 13 milímetros, calculamos la diferencia de presión real y nos dice que es, usando la fórmula de Renoir, que es de 0,09 milímetros por columna de agua a 172,93 que teníamos. Sí, le quitamos el 0,09 que nos ha dado ahora y tenemos 172,84 milímetros con una de agua, o que es igual, 17,28 milibares. Como es mayor de 17 milibares, nos vale. Y entonces ahora vamos a calcular el último tramo, el tramo de la freidora, o flip pop, ¿eh? Que es de 10 kilovatios, y era de 0,92 el caudal. Entonces, a 172,93, que era lo que teníamos en el punto de 172,93 menos 170, que es la presión final, 2,93. Entonces, usamos la fórmula de Renoir para el diámetro, la raíz de 4,82 de 232.000 por la densidad, por la longitud equivalente, por el caudal partido, la diferencia de presión, y 232.000 por la raíz de 482, 232.000 por 0,59 por 9,6 por 0,92 elevado a 82 partido 2,93, nos da un diámetro de 14,4 milímetros, que el comercial es de 16 milímetros interior, ¿eh? Entonces, en la diferencia de presión real en el tramo de F, usando los 16 milímetros interior, nos dice que es 1,17 milímetros de columna de agua. Entonces, ahora 172,93 que teníamos menos 1,77 es igual a 171,16 milímetros de columna de agua. Es igual a 17,116 milibares. Como es superior a 17 milibares, se cumple la regla. Y con esto, básicamente, ya hemos terminado. Es decir, esto sería eh, digamos, los ejemplos que he usado para explicaros el cálculo de tuberías usando la fórmula Renoir, que es la fórmula más convencional y, digamos, la que más se aproxima a la realidad. Por supuesto, todo interviene por el rozamiento del gas por el tubo, alguna impureza que pueda haber por el tubo, etcétera, etcétera. Pero ya digo, ¿hay otras fórmulas? Sí, hay otras fórmulas, Méliès, Bourdieu, etcétera, etcétera. Pero yo prefiero usar la fórmula de Renoir para cálculo. En las otras fórmulas, básicamente, la mayoría de las veces tenemos que usar tablas. Entonces tenías que ir con la tabla. Y ¿cómo vas a ir con la tabla a donde en la casa de la señora? Decir, "Guau, aquí tal". Pero usando la fórmula Renoir, que la podéis poner yo, por ejemplo, lo tengo puesto en un Excel, solo meto los datos y ya automáticamente me lo da. Y me lo da completo, es decir, meto
meto los datos para el diámetro y luego automáticamente me da la presión final usando, porque yo digo, con respecto a este diámetro le corresponde diámetro comercial, por tanto nos da la diferencia de presión tanta. Y así yo voy calculando. Es como una especie de calculadora directa, no de elementos, ¿eh? No que me calcula automáticamente todos los tramos, no. Es decir, yo voy tramo por tramo, pero solo metiendo los datos. Pi, 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 esto, pa, pam, pam, pa. Entonces, ya, bueno, bueno, la siguiente diferencia de presión, los tramos. Es decir, y es más rápido. ¿Eh? En fin, si a alguno le interesa que le mande mi Excel de la fórmula de Renoir, yo con gusto se lo mando. Bueno, dicho esto, doy por terminado el programa de hoy. Gracias por estar ahí. Eh, Espero veros la próxima semana. Hasta entonces, que tengáis buena semana, ser buenos, portaros bien. Nos vemos. Hasta pronto.